Vamos a hablar de la bendición de dar. Hemos estado compartiendo unos principios acerca de cómo tener libertad financiera. ¿A qué nos referimos con libertad financiera? Es que todo lo que Dios trae a nuestras manos, nosotros lo podamos usar de una manera diligente y de una manera que honre a Dios. Debemos entender que nada podemos hacer nosotros. Todo lo que tenemos es porque Dios lo ha traído a nuestra vida. Es decir, el ser humano no puede crear absolutamente nada porque nosotros somos creación. Pero el Creador nos da constantemente. El carácter de Dios es dar. De hecho, Dios nos ha hecho personas que podamos tener el corazón del Padre para dar. Y de eso queremos hablar hoy. Pero debemos entender que cuando se habla de dar es un tema un poquito quisquilloso, un poquito problemático, porque no nos gusta muchas veces dar, nos gusta que nos den. Bueno, a la selección de nuestro país sobre todo. Pero bueno, queremos orar antes de recibir la palabra. Ora conmigo, solo pídele al Señor que le hable. Señor, te damos gracias porque hoy podemos acudir al consejo sabio de tu palabra. Señor, queremos hacer lo que a ti te agrada. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Y sabemos que para adorarte es necesario también ser buenos mayordomos de todo aquello que tú traes a nuestras manos. Padre, te damos gracias porque hoy hemos podido alabarte, adorarte y entregarte nuestro corazón mientras te cantábamos. Pero también, Señor, te decimos que estamos necesitados y hambrientos, porque, Señor, sin tu palabra no podemos tomar el camino correcto. Sin tu palabra, Señor, divagamos por este mundo. Pero hoy queremos que seas tú hablándonos. Espíritu Santo, habla nuestras vidas. Queremos ser gente que te honre con todas nuestras decisiones, incluyendo también las decisiones que tienen que ver con los recursos que tú traes a nuestras manos. Padre, yo te pido que cada uno de los que hoy escuchan este mensaje, Señor, podamos ser transformados y podamos poner por obra esta palabra para que de esa manera, Señor, obtengamos la bendición que tú, Señor, has destinado para cada uno, y no solo para nosotros, sino también para nuestra descendencia. Gracias, papito, por tu amor. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hemos estado hablando de principios y recordemos las 4 cosas que podemos hacer con el dinero para comenzar. Dios trae recursos a nuestras manos. Acuérdense que hace algunos siglos atrás no había dinero. Habían otras maneras de intercambiar recursos como trueques. Antes había cacao en nuestra época. Imagínense cómo es el chocolate de rico, que lo usaron como dinero antes acá. ¿Cuánto le gusta el chocolate? Muy bien. Pero debemos entender que al final no se trata de dinero, sino se trata de la provisión de Dios y cómo yo la administro. Eso va a mí a traerme libertad financiera o esclavitud financiera. Entonces hay 4 cosas que podemos hacer con el dinero. La primera dijimos que era ganarlo. El dinero tú lo puedes ganar, lo puedes dar, lo puedes gastar y también lo puedes invertir. Ganar, dar, gastar e invertir son las 4 cosas que uno puede hacer con el dinero. Pero la libertad financiera viene de ser fiel a Dios en estas 4 cosas. ¿Cómo soy fiel a Dios? Bueno, no se trata solo de ganarlo, sino ganarlo honestamente. Hay gente que tenía todo, pero no lo puede disfrutar porque se encuentra en la cárcel. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el problema? Lo ganó, pero no honestamente. Entonces, no solo no tuvo libertad financiera, sino libertad en su vida. Está esclavo, está preso tal vez por no ganar el dinero de una manera honesta. Dar, y eso es lo que vamos a hablar hoy, nos vamos a detener un poquito en este principio de dar generosamente. Gastar sabiamente, porque no se trata solamente de gastar, sino hacerlo de una manera sabia. Hablábamos la vez pasada que el necio gasta todo lo que tiene. Usted sabe que el necio viene el dinero y de una vez a gastarlo. Démosle vuelta a esto, dicen.
Y nuestro país somos un país bastante consumista y muchas veces no se nos enseña a no gastarlo todo, sino por el contrario, nos enseña a darle la vuelta al cheque, ¿verdad? Y no solo eso, sino a endeudarnos dinero que no tenemos. Pero eso es lo que típicamente se mira en nuestros países. Vemos en la palabra del Señor que el necio gasta todo, pero la Escritura nos habla, por ejemplo, de las hormigas que guardan durante el verano para la época del invierno. Hay inviernos en nuestra vida, también en la parte económica. Entonces Dios quiere que seamos sabios, aprendiendo a administrar bien lo que Él trae a nuestras manos. Y por último, pues invertirlo cuidadosamente. Hay inversiones en las cuales no tenemos cuidado y por eso nos lamentamos. Entonces, como nos vamos a enfocar este día solo en el tema del dar, vamos a comenzar en Hechos 20:35. Si usted tiene su Biblia, búsquela por favor en Hechos 20:35. Hechos capítulo 20, versículo 35. Es irresponsable no hablar de este tema tan importante, porque si no se tocan estos temas, tenemos una iglesia que adolece de una buena mayordomía en su relación con Dios. Y en Hechos 20:35, cuando lo tenga, sonría por favor. Y dice la Escritura: y he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar las palabras del Señor Jesús. ¿Cuáles son las palabras del Señor Jesús? Hay más bendición en dar que en recibir. Como dice la Escritura, hay más bendición en dar que en recibir. Sí, porque recibir se siente rico, ¿verdad? Y es bendición. ¿Quién no le gusta recibir? Fin de año, hay gente que celebra la Navidad y hay gente que no la celebra. Pero pregúntele a la gente que no celebra la Navidad si no recibe regalos. A la fecha no me he encontrado ninguno de los que dicen que no celebran Navidad que no reciba un regalo. Porque a todos nos gusta recibir. Es rico recibir. Pero Dios nos muestra en su palabra que una de las características del Padre es que Él es dadivoso. La Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué dice? Que dio. ¿Y qué nos dio el Señor? A su Hijo unigénito, ¿para qué? Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El dar proviene de un verdadero cumplimiento del primer mandamiento. ¿El cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a nosotros, como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, esto es bien clave que lo entendamos, porque el dar tiene que ser una derivación de nuestro amor genuino a Dios y al prójimo. Nadie que verdaderamente ame no va a dejar de dar. Si tú verdaderamente amas, es una persona que da. Solo recuerda a tu primera novia, que le llevabas, que florcitas, que le llevabas, porque cuando hay amor sale automático el dar, ¿verdad? Bueno, a menos que seas un retacaño, ¿verdad? O aprovechado, ¿verdad? Pero en un amor sano y normal, ¿verdad? Porque los hay también, los hay que solo llegan a la chica porque quieren que tiene pisto y ver cómo le sacan, ¿verdad? Y nunca pagan, van a comer y ella paga. Cáigame bien. Ojo, chicas, ojo. Si es así, ahí hablamos al final. Pero, no. Pero cuando uno ama, no le cuesta dar, ¿verdad que sí? Yo recuerdo que íbamos a comer con mi esposa. Mira, y medio ella quería hacer intención de pagar. Nunca la dejé pagar. Bueno, cuando éramos novios, nunca la dejé pagar. Hoy sí la dejo pagar, pero porque de la misma.
el mismo pisto. Pero la verdad es que ¿quién de nosotros no quiere ser bendecido? ¿Verdad que todos queremos ser bendecidos? Bueno, no muchos levantaron la mano, pero entonces, si no quiere bendición, ¿le va a venir? Pero, no, yo sé que sí, todos queremos bendición, pero debemos entender que secreto para ser bendecido, dice la Biblia, hay más bendición en dar que en recibir. Entonces, en otras palabras, el dar es una de las maneras en que Dios nos bendice. ¿Por qué? Porque en el momento en que estamos dando de una manera correcta, de una manera generosa, nos estamos pareciendo más a nuestro Padre Celestial. Él no solo nos dio algo, nos dio lo mejor, lo máximo, lo más grande, lo más precioso. Él dijo, ¿por qué nos lo dio? Porque nos amó y dijo, ok, el problema del ser humano es el pecado, pero con ese pecado, por cuestión de justicia, no pueden entrar al reino de los cielos, no puedo estar con ellos, hay que solucionar el problema. Y el problema es que la paga del pecado, que es muerte, vaya encima de alguien más. Entonces, si va a haber justicia, va a haber paga del pecado y va a haber muerte, pero va a caer sobre Dios mismo. Y eso fue lo que hizo Dios. Mandó a su Hijo Jesucristo y Él tomó nuestro lugar en la cruz. Entonces, la salvación tuvo un precio muy grande que Dios mismo lo pagó. Por eso es que cuando se trata de dar, es importante entender lo que Dios ha hecho por nosotros, porque muchos nos cuesta dar, porque simple y sencillamente no amamos como Dios nos ama. Pero cuando entendemos lo que Dios hizo por nosotros, debemos estar dispuestos a dar de la misma manera en que Dios nos ha dado lo mejor, nos ha dado a su propio Hijo. Lucas capítulo 6 versículo 38 dice, den y recibirán. Y esto no tiene que ver necesariamente con dinero, porque un niño no gana dinero, pero puede dar muchas cosas. Puede dar, recuerdo mi hija para el Día del Padre empezó a hacer unos dibujitos. Agarró aquí, le compramos unas cosas más bien, ¿verdad? Pero ella de lo que tenía hizo un adorno y me lo dio. Y usted sabe que uno de papá pues le encanta todo lo que sus hijos le dan a uno. Pero no es una cuestión de dinero, es una cuestión de amor. ¿Me entiende? El dar tiene que salir de un amor genuino, de volvernos una persona espiritual, porque una persona espiritual imita al Señor. Una persona que ama a Dios va a querer agradar a Dios siendo como Dios. Y Dios es un Dios que da. Entonces dice, den y recibirán, lo que den a otros les será devuelto por completo. Mire este principio, lo que den a otros les será devuelto por completo. Y mire cómo lo va a devolver, apretado, sacudido, para que haya lugar para más. ¿Cómo le explico esto? Es como cuando de la empresa le dan un vale para gasolina y usted ya disparó la bomba y usted, ¿verdad? Para que asiente, dice, y le cabe otro poquito más. Pues a eso se refiere, sacudido para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Entonces, nuestros ingresos están directamente relacionados a nuestra disposición para dar. Entonces, esto es bien interesante examinarlo, porque nuestra cultura es una cultura en la cual cada quien vela por sus intereses y muy escasamente tenemos una cultura en la cual se nos enseñe a ser dadivosos o generosos, sino que generalmente lo que se nos enseña es a cuidar el dinero. Pero el cuidar el dinero suena bien, pero en realidad lo que se nos está enseñando es a ser gente no generosa, sino gente que cuide lo poquito que tiene y que no esté dispuesta a dar. Pero el principio del reino es totalmente diferente. Es un principio en el cual entendemos que para yo recibir debo estar dispuesto a dar. Le repito, no piense solo en dinero. Uno no solo da dinero, uno da servicio, uno da amor, uno da palabras de cariño, uno da su tiempo, uno
Es decir, yo le pregunto a mi hija, me dice, papi, vamos a jugar. Ok. ¿Cuánto tiempo? Le digo yo. 20 minutos, me dice. Y ok, y entonces ya pongo yo y le pongo aquí 20. Oh, claro, siempre nos pasamos un poco, ¿verdad? Pero el punto es que hay cosas que tú puedes dar que valen más. Lo importante es ser una persona dispuesta a sacrificarse por otros. La Biblia dice, y quiero que vea en 2 Corintios 9:7, 2 Corintios 9:7 dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Hay diferentes maneras en que uno puede manipular a alguien para dar. Hay diferentes maneras como yo o una persona podría pararse en un lugar y manipular para dar. Pero la Biblia dice que no se trata de que me manipulen para dar. En realidad dice que en primer lugar hay 3 principios al dar que vemos en este versículo. El primer principio, si se dio cuenta, es que yo debo decidir en mi corazón cuánto dar. O sea, la decisión la tomo yo. ¿Por qué? Porque Dios no te va a doblar el brazo. Tiene que ser porque es como el amor. No es que uno lo haga obligado, eso no sirve. Pero cuando se trata de dar, nada más lindo que yo decidir dar. No es que alguien me haya dicho, no es que alguien me obligue, no alguien me manipule, no, yo decido hacerlo. Qué lindo, eso a Dios le encanta. También debe ser algo del corazón y eso involucra tus actitudes. Se fijó que dijo, nadie dé de mala gana. Como aquel imagínense, tienes que comer y viene alguien y le agarra el plato y se lo tira. Hartate pues. ¿Cómo se sentiría usted? A mí se me fueran las ganas de comer, ¿verdad? ¿Por qué? Por la actitud. La actitud es importante. ¿Por qué se ríe? ¿Le ha pasado? No. Bueno, y dice, y usted hasta se molestaría como que fuera perro, dice usted. No soy perro. Pero dice también que no es bajo presión, porque si nos damos cuenta el versículo es muy claro y dice, no den de mala gana ni bajo presión. ¿Ha visto usted que haya gente que presione a otros cuando se trata de dar? Sí, claro que los hay, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. Entonces hay males que vienen de precisamente la gente ama el dinero. Cuando se trata de dar, tenemos que pensar en dar a Dios y al prójimo, porque son los 2 mandamientos. Uno es dar a Dios porque amamos a Dios y otro es dar al prójimo. Dar a Dios no es limosna. La limosna es precisamente la ayuda dada en secreto al necesitado. Esa es una de las maneras en que nosotros damos. Y dar a Dios, eso ya tiene que ver con tu relación con Dios. De lo que Él te ha bendecido, tú apartas para Dios. Entonces, esto es bien interesante porque, repito, tú decides, es de corazón y no es bajo presión. Decides en tu corazón cuánto dar y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Entonces la actitud es importante. Qué bonito cuando tú das a alguien y todos ustedes yo sé tienen cara de generosos. Entonces dime si no, cuando tú recibes se siente rico, pero cuando das, yo estoy convencido que uno siente la presencia de Dios. ¿No le ha pasado? Cuando nosotros estamos alabando a Dios y qué bonito estuvimos alabando a Dios y todo, y uno siente presencia, pero esa misma sensación yo la he percibido cuando uno da. Verdaderamente cuando uno está dispuesto a dar, uno siente la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque el dar es un atributo de Dios. Dar es un atributo del Padre y nos parecemos más al Señor cuando estamos dispuestos a dar. Entonces repito, tú decides de corazón y no bajo presión. Eso es lo lindo. Ahora, eso te acarrea bendición porque dice 2 Corintios 9:8, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces la palabra es bien linda porque, ok, ¿estás necesitado hoy de algo?
¿Cómo están tus finanzas? Entonces lo que hay que analizar es cómo está tu vida de dadivosidad. Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Recuerdo un pastor que me dijo, nosotros estábamos con mi esposa recién casados, y la verdad es que al darle a Dios lo que es de Dios, hicimos cálculos con mi esposa, y si le dábamos a Dios lo que era de Dios, no nos iba a alcanzar. Entonces estábamos ahí en ese estira y encoge, lo doy, no lo doy. Y dice el que le decía a la esposa, sí lo doy, y nunca no estaba dispuesto, pero al final tomaron la decisión y lo dieron, y supuestamente ya no les iba a alcanzar. Pero dice esta pareja que de donde menos esperaban les vino un regalo retardado de sobre del matrimonio, y ¿sabe? Con eso les alcanzó para pagar todo. Y es que la verdad es que el que da es como que es una semilla, es como que desata algo, como que el momento que tú das se registra algo en los cielos a favor tuyo, en tu cuenta. Y dice la escritura, yo quiero mostrarle este versículo que es el que continúa de lo que estábamos viendo. Dice la escritura, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, de la continuación del versículo anterior, de este versículo. 2 Corintios 9:7 es ese, pero 2 Corintios 9:8 dice, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra que compartir con otros. ¿Cuántos quieren tener de sobra? ¿Cuántos quieren tener lo necesario y también para compartir? Entonces Dios te da una promesa en su palabra de tener lo necesario y tener de sobra. Si ahorita no estás teniendo lo necesario o no estás teniendo de sobra, pueden ser dos cosas. Número uno, puede ser que Dios te esté probando, como le pasó a Job. Job tenía para él más que necesario, y Job era una persona dadivosa. Pero un momento el Señor dijo, lo voy a quitar, lo voy a probar. Entonces, si tú conoces a una persona que está pasando escasez, no lo juzgues, no digas, ese debe ser tan gran tacaño y por eso no tiene. No. Porque a veces Dios prueba aún a la gente generosa, como probó a Job. Pero sí debes examinar, porque pudiera ser que en tu caso hubiera algún problema en cuanto a tu vida de generosidad. Dice el siguiente versículo, como dicen las escrituras, ellos comparten con libertad y dan generosamente a los pobres. Sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. De la misma manera, Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad en ustedes. Mire qué lindo, Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer. Es decir, Dios mismo compara con una semilla cuando nosotros damos. De la misma manera Él proveerá y aumentará, diga conmigo, aumento, los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generosidad. La próxima vez que Dios te bendiga con recursos, es bueno que ores y le digas, Señor, tal vez he sido de los que me gasto todo, pero hoy quiero que me ayudes a saber dar donde tengo que dar y abstenerme de gastar donde no tengo que gastar. Son las cosas más sabias, porque Dios promete aumento. Es decir, no hay ningún problema con el aumento. Él lo promete para todos aquellos que son prosperados en su alma también. Dios quiere que seas prosperado en todo y que tengas salud, así como prospera tu alma, dice la escritura. Y Dios trae aumento, pero el siguiente versículo dice, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que, ¿qué dice? Siempre puedan ser generosos. ¿Cuándo es el momento de ser generoso? Siempre. El único momento que ya no debe ser generoso es cuando ya estés con el Señor. Ahí no va a haber necesidad de nada. Pero mientras estemos aquí en la tierra, Dios quiere que siempre seamos. ¿Será que Dios se deleita en estarnos viendo que toda la vida estamos?
quebrándonos los dedos. No, es decir, a veces Dios nos prueba en la escasez. Pablo decía, sé estar en la escasez, sé estar en la abundancia. Pero es una cosa muy diferente que yo esté pasando escasez por mi mala decisión y por que tengo problemas en el área de dar. Mire, efectivamente serán enriquecidos en todo sentido para que siempre puedan ser generosos. Y cuando llevemos sus ofrendas, le decía el apóstol Pablo, a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Entonces 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Diga conmigo, 2 cosas. ¿Qué pasa del ministerio de dar? 2 cosas. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Mire qué lindo. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Una persona generosa está siendo una persona obediente a la palabra. Dios lo mira así. Demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Cuando comenzó la iglesia, en Hechos capítulo 2, una de las cosas que más me impacta es que la gente que tenía propiedades, que tenía terrenos, vendía sus terrenos porque dentro de los que habían recibido a Cristo había gente que tenía problemas financieros. Había gente que no tenía ni para comer. Había gente que estaba pasando escasez. Pero los que sí tenían, vendían sus propiedades y las traían a los pies de los apóstoles para que ellos repartieran según la necesidad de cada uno. ¿Se imagina que viéramos eso en la iglesia hoy en día? De hecho, casi no se predica de eso porque no es muy popular. Si yo tengo un terreno, hermano, a mí me ha costado, así que lo siento mucho. Pero en realidad, en el reino de Dios, el que yo tenga, Dios lo mira como una oportunidad. Y Dios nos va a probar en un momento determinado con las cosas que trae a nuestras manos, a ver si estamos dispuestos a dar. Pudiera ser que tú recibieras una herencia en un momento determinado, que tú recibieras algo, qué sé yo, un vehículo, por ejemplo. Dios me regaló a mí un vehículo y a mi esposa nos regaló un vehículo una vez cuando teníamos 1 año de servir al Señor. Recuerdo que llegaron en 2 vehículos unos amigos nuestros y cuando los vimos que llegar en 2 carros, quizás están peleados, ¿verdad? Porque vinieron en 2. Uno siempre no, pero ¿cuál era? Me dan la llave, me dicen, mire, tengo 1 año de que Dios me dijo que te diera esto, así que aquí está. 1 año le dije yo, y yo necesitado del... No, sobró, no le dije así que limosnero y con garrote, ¿verdad? Para nada, no le dije así, pero lo recibí con alegría y de repente Dios me dice, ahora ve y haz lo mismo. Yo tenía un carrito, no tan bueno como el que me habían dado, pero había alguien que tenía necesidad. Un hermano tenía necesidad. Entonces, bueno, ahí está. Le dimos, tuvimos la bendición de poder también dar. Y el hecho, conozco un tremendo adorador que se llama Marcos Witt, y él creo que ha repartido por lo menos como 6 vehículos así regalados. Y cuando uno piensa un vehículo, regalar un carro, pero la verdad es que no se trata de lo que valga, lo que se trata es de ejercitar el amor como Dios nos amó. O sea, comparemos lo que Dios nos dio con lo que nosotros podemos llegar a dar, nunca vamos a imitar. Él nos dio a su propio hijo. Y por eso es que el dar debe ser una práctica constante. Como dice la Escritura, siempre debemos ser generosos. Y como resultado, la gente dará gloria a Dios, dice. Entonces, cuando tú das, produces alabanza. Puede ser que no seas un director de alabanza, pero eres una persona generosa. Entonces, cuando tú le das a la gente, tú has visto esos corazones, esa gente le da gracias a Dios. En ese momento eres el mejor director de alabanza, porque produce gratitud de la gente. Gracias, Padre, gracias, Señor. Tú sabes que necesitaba, tal vez es una canasta de ayuda económica, tal vez
Mira, el Señor me puso que te diera estos $20. Tal vez es, qué sé yo, una invitación a comer. No sé qué Dios te ponga a dar, pero esa bendición de dar produce alabanza al Señor. Y por eso es que la Biblia lo dice, que como resultado del ministerio de dar, la gente dará gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes demostrará que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Ahora, debemos entender que es por obediencia a la palabra. Si verdaderamente amamos a Dios, tenemos que obedecer su palabra, tenemos que hacer las cosas que agradan al Señor. Yo no sé si usted se acuerda de la historia de los peces y los panes. El Señor le dijo a los discípulos, denles ustedes de comer, porque la gente tenía 3 días de estar ahí y no habían comido. Imagínense 3 días de estar ahí. Si a veces tengo a los luminares youth y 1 hora tienen, 2 horas de estar y ya están con hambre allá. Pues ya hace hambre. Estos tenían 3 días pero ni les daba hambre, porque también estaban emocionados de estar con Jesús. Pero mire lo que pasó. El Señor le dijo, denle ustedes de comer. ¿Acaso el Señor no sabía que no tenían? Pero el Señor quería darles una muestra de lo que sucede cuando nosotros estamos dispuestos a dar. Había un muchacho que tenía 2 peces y 5 panes. Y mire, invirtió, dio todo sus peces y sus panes. Solo eso tenía, pero lo dio al Señor. Y el Señor a veces no es que necesite gran cosa, sino que eso poco en las manos del Señor es multiplicado. Y dice la Biblia que comieron como 6,000 personas, sin contar mujeres y niños, y sobraron 12 canastas. Amado hermano, cuando Dios bendice algo, cuando tú estás dispuesto a dar, mira, Dios desata multiplicación a través de la generosidad. Lo voy a repetir, Dios desata multiplicación a través de la generosidad. Recuerdo que teníamos una reunión, les he contado a algunos, con Mike Heron, un adorador tremendo en la casa, y de repente llegué a la cocina. Solo era una reunión con gente de la alabanza, pero llegaron a nuestra casa gente que no era de la alabanza, sino que como iba a estar Mike Heron es un mentor de Marcos Witt, llegaron ahí y entonces se nos metieron, y yo vi que en la cocina estaban las mujeres, va de pelearse. ¿Y qué pasa? Les digo, es que se dejó venir un montón de paracaidistas y no alcanzan las pupusas. Y entonces viene el rema de Dios con los peces y los panes. Dice la Biblia que el Señor bendijo, le dio gracias al Señor. Entonces mire, pusimos por obra eso. Señor, le digo, gracias por estas pupusas. Señor, tú eres el dueño del universo, glorifícate. Y oramos. Y entonces le empezaron pero le damos solo a los de alabanza. No, le digo, denle a todos. Y empezaron a repartir hasta los gorrones, a los paracaidistas, les empezaron a repartir. Mira, hermano, y va a creer que repartiendo, y los paracaidistas todavía se repitieron. Y entonces, mire, como el domingo se repitieron nachos y alcanzó, mire, gloria a Dios. Pues lo mismo pasó, las pupusas se repitieron y mire, sobraron pupusas. Explíqueme usted cómo pasó eso. El principio, cuando una persona está dispuesta a dar, el ser generoso desata la multiplicación del cielo. Eso así es. Entonces, amado hermano, la pregunta del millón entonces es: esto dio 2 peces, 5 panes y Dios lo multiplicó. Ahora, la pregunta del millón es: ¿por qué no damos? ¿Por qué crees que no damos, David? Porque pensamos que no nos va a alcanzar. Porque pensamos que no nos va a alcanzar, exactamente. ¿Por qué no damos? En realidad son 2 mentalidades. No damos porque estamos sujetos a 2 tipos de mentalidad. ¿Cuáles son esa mentalidad? Bueno, la primera es la mentalidad de abundancia y la segunda es la mentalidad de escasez. O sea, ¿cuál es la mentalidad de escasez y la mentalidad de abundancia? Bueno, déjeme explicarles. La mentalidad de escasez es
protejo lo que tengo. Nadie me va a ver. Por eso es que protege lo que tiene. ¿Cuánto te dieron? Bastante. Protege lo que tiene. ¿Por qué? ¿Pero por qué? La mentalidad de escasez es: si doy, me voy a quedar sin nada. Si doy, no me va a alcanzar. Hay poco, hay que dar poco. Tengo poco, hay que dar poco. Pero ¿qué fue lo que la viuda hizo? La viuda solo tenía 2 moneditas. ¿Y qué dio ella? Todo. ¿Se entendió? Ok, tengo poco, pero si doy todo al Señor, Dios es el que multiplica. En la mentalidad de abundancia, Dios tiene recursos ilimitados. Puede ser que yo no tenga hoy, pero 2 peces, 5 panes en las manos del Señor, Dios lo multiplica. Recuerdo cuando una vez estaba orando un pastor de Sonsonate, amigo nuestro, que se llama Wilfredo Escalante, y él estaba orando por la ofrenda, y recuerdo que en ese momento yo estaba pasando una situación de escasez y solo tenía en mi billetera $3 y necesitaba más de esos $3. Pero dije, con esto voy a comprar el pan, voy a comprar media de queso. No me alcanza, pero bueno, algo iba a comprar, no me acuerdo que necesitaba. Entonces dijo el hermano orando: Padre, te suplico que a los que hoy den, tú les multipliques al 100 por 1. Y entonces vine yo y quise, pudiendo dar los 3, solo di 1. ¿Necesitaba ese 1? Sí lo necesitaba. Pero mi sacrificio llegó hasta dar la tercera parte nada más. Y mire, sobrenaturalmente terminó el culto. Yo nunca pensé que iba a ser algo tan así sobrenatural. Terminó el culto y de repente, cuando iba en el pasillo, una persona caminando hacia mí con un sobre, me dijo: esto es para usted. Me dio un sobre. Abrí el sobre y el sobre tenía un billete de $100. Yo me quedé impactado. Le cuento a mi pastor y mi pastor me dice: ¿por qué no diste los $3? Tenía razón. Lo que pasa es que con 100 la hacía, le dije yo. No pierde uno, no son bromas. Ahora, voy terminando, mi hermano amado, pero quiero que usted entienda algo muy importante. Cuando se me ha trabado ahí, pero bueno, cuando yo estoy dispuesto a dar, diga conmigo: soy bendición y soy bendecido. Cuando doy, soy una bendición y también soy bendecido. Entonces, tú eres una bendición para esta tierra, aunque no digas amén. Pero tú viniste a esta tierra para ser una bendición para los demás. De hecho, déjame decirle a todos los que han venido que ustedes son una bendición para mi vida. Pero Dios también no solo quiere que seas una bendición, Dios quiere bendecirte como solo Él puede bendecirte. Y la bendición de Dios, dice la Escritura, que enriquece y no añade tristeza con ella. Cuando decimos: Señor, yo quiero ser como tú, eso incluye el ser dadivoso. Una persona que aprende a dar, cuando soy una persona que está dispuesta a dar, la Biblia dice que en Proverbios 11, 24 y 25, dice la Escritura: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. Lo repito, dice: da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás
todo. Y el 25 dice: el generoso prosperará, y el que reanima a otros será reanimado. Da con generosidad y serás más rico. Sé tacaño y lo perderás todo. El secreto entonces es volverse generoso. Pero ¿cómo puedo crecer en generosidad? Lo más sabio que puede ser es decir: hermano, o mejor, Señor, tú sabes que me ha costado. Es que me da miedo. Yo siento que si doy no voy a tener. Y es que, Señor, tengo miedo. No hay nada más lindo que ser honesto con Dios. Pero para crecer en generosidad, número uno, confía en Dios en cuanto a lo que es de Dios. La Biblia dice en Malaquías 3:10: traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos y derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Cuántos quieren esa bendición? Inténtenlo, pónganme a prueba. El diezmo es algo que muchos de nosotros ya lo conocemos. De hecho, es un reflejo, es como un antídoto contra el amor al dinero. El diezmo es como una señal de madurez de un hijo de Dios. Pero si somos sinceros, a veces puede costar por los mismos problemas financieros que estemos atravesando. Pero el Señor te dice: ponme a prueba. En ningún otro versículo de la Biblia Dios te dice: ponme a prueba. Pero en esto sí, dice: ponme a prueba. Entonces, ¿qué significa eso? Tú puedes decir: ok, Señor, lo voy a hacer. Prueba si no te bendice el Señor. Número 2, haz planes para mantenerte generoso. Por cierto, quiero que ponga sus manos así, por favor, las dos manitas así. Cuando hablamos del diezmo, 10 significa totalidad. Dios te pide la 10ª parte. Es como baja un dedito nada más y quédate con 9 deditos. Eso es así, solo 9 deditos. Rinde más el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin obediencia. Y de eso se trata. Ahora, debes hacer planes para mantenerte generoso, porque la Biblia dice en Isaías 32:8, qué versículo más poderoso: pero los generosos proponen hacer lo que es generoso. El día sábado vamos a ir a la isla La Colorada. Vamos a ir a la isla La Colorado, y muchos el día del Padre se movieron en generosidad para apoyar, y algunos lo siguen haciendo. Hoy trajeron algunos ropa. Qué bueno, eso es parte de, pero uno tiene que planificar ser generoso y ser espiritual en cuanto a esto. Decirle: Señor, ¿dónde quieres que yo dé? Porque va a haber gente que de repente Dios te diga: pero, no, aguanta un ratito porque estoy haciendo algo con él. Pero después Dios te dice: ahora es el momento. Hay que ser espirituales. Y número 3 con esto: ¿cuándo será bueno decir: ok, a partir de ahora voy a ser generoso? ¿Qué piensa usted? Dice la Biblia en Filemón capítulo 1 versículo 6, y ese libro existe en la Biblia. Sí, ahí está en el Nuevo Testamento. Filemón capítulo 1 versículo 6: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe, a medida que comprendes y vives todo lo bueno que tenemos en Cristo. ¿Por qué no damos? Porque dudamos que Dios nos va a dar o nos va a bendecir. Por eso es que dice: pido a Dios que pongas en práctica la generosidad que proviene de tu fe. Tú le pones fe, tú sabes: Señor, yo creo a tu palabra, yo creo en los principios de tu palabra. Esto no se trata de que yo pueda desprenderme simple y sencillamente porque los demás lo hacen. No es que yo dé porque los demás lo hacen. No, yo doy porque Dios me reveló a mí la bendición de dar. Y eso es lo que le vamos a pedir al Señor hoy, que nos dé la bendición de dar. Si examinamos nuestra nación, ha sido una nación, solo falta ver cuando un país tiene algún problema. ¿Ha oído usted alguna vez que digan: del Salvador están mandando 200 libras y está yendo un avión para ayudar a... No, ¿verdad? Todo es asadón, ¿verdad? Pero en cambio países como Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, entonces, hay un problema, se dio un terremoto, no sé dónde iba, y ha quedado tanta gente damnificada. Ahí va el avión
Ellos entienden el principio de dar. Y vaya a ver cómo están. Tiene que llegar un día en que se levante gente que en lugar de pensar dame, dame, dame toda la vida, y aquel ¿cómo le llaman? Paternalismo, estén dispuestas a dar. De hecho, tu vida cambia cuando te vuelves una persona pala, una persona que está dispuesta a dar. Y sabes, Dios está levantando una generación de gente que entiende que no se trata solo de dinero, sino que, como una persona decía, yo no estoy empleado, mi hermano, pero no tengo empleo ahorita, pero yo quiero servir al Señor, yo quiero darle a Dios. Muchas cosas que tú puedes dar al necesitado, dar una palabra de bendición, tantas cosas. Pero muchas veces nuestro egoísmo nos retiene de bendiciones al no estar dispuesto a dar. Te voy a pedir que inclines tu rostro.